Buenas noches. Vamos a tocar el tema de paracetamol y vacunas. Es un tema importante y va a ser un tema cortito. Solamente les voy a mostrar algunas evidencias que hacen a una práctica muy frecuente en nuestro medio, en el medio pediátrico, que es el recetar paracetamol o algún antipirético antes de la aplicación de vacunas con el objetivo de que el niño pase las primeras 24 48 horas sin mayores efectos de esta vacunación. Sin embargo, este proceso puede tener ciertas consecuencias. El hecho sencillamente de que se lleguen a producir menor cantidad de anticuerpos nos tiene que alertar, y aquí vamos a tratar de dar una explicación. Existen estudios que hablan de que el uso preventivo de paracetamol reduce la inmunogenicidad postvacunal. En pocas palabras, estos estudios, como muestra la diapositiva, buscaron evaluar el efecto preventivo del paracetamol en la reducción de fiebre, por un lado, y por otro lado, el efecto que tuviere el paracetamol en la inmunidad en sí, o sea, en la inmunidad generada, que a eso se le llama inmunogenicidad. Este estudio de Prímula, que está publicado ya hace 10 años en el Lancet, involucró a 459 niños sanos de más de 2 meses de edad que fueron enrolados para la primera dosis de vacuna y luego fueron nuevamente seguidos como para determinación de niveles de anticuerpo al año y al año 3 meses de edad. Estos niños se asignaron en forma aleatoria a dos grupos que se compararon a posteriori. Un grupo al que se le dio paracetamol preventivamente antes de la vacunación o hasta las primeras 24 horas después de la vacunación. A este grupo le llamamos grupo paracetamol GP, que recibía 3 dosis diarias de paracetamol en las primeras 24 horas. Y el grupo control, que no recibía esta prevención de la fiebre. Entonces se evaluaron los niveles de anticuerpos contra los antígenos habituales de esta edad: hemófilos influenzae, vacuna sextuple, que incluye hemófilos influenza de tipo B, difteria, tétanos, pertusis, poliomielitis, hepatitis B. Entonces, ¿a qué conclusión o qué resultados arrojó este estudio? El porcentaje de niños con temperatura mayor a 38 fue significativamente menor en el grupo que fue sometido a la profilaxis con paracetamol, pero para temperaturas muy altas no hubo diferencias entre ambos grupos. Para temperaturas de 39,5. En pocas palabras, el paracetamol no prevenía los episodios de fiebre alta, sí episodios de fiebre moderada. Esto sí es muy importante. La concentración media geométrica de anticuerpos fue significativamente menor en el grupo paracetamol después de la vacunación primaria para todos los serotipos antineumocócicos, antidiftericos, antitetánicos y antipertusis. Y esta disminución comparativa de la formación de anticuerpos se mantuvo después del refuerzo de las vacunas del año. En pocas palabras, lo que hacemos cuando le damos paracetamol a nuestros niños es hacer que generen menos respuesta y eventualmente puedan quedar con un déficit para ciertas enfermedades que pueden ser hasta mortales, incluida la meningitis. Esta es una tabla que muestra los resultados de este estudio. Ustedes pueden ver el grupo paracetamol y el grupo control en dos columnas. Fíjense en la columna, en la comparación en donde dice anticuerpos anti-D. Fíjense la comparativa que tenemos en números gruesos, 985 versus 1599. Se puede dar cuenta cualquier persona sin tener inclusive conocimientos médicos que la formación de anticuerpos es básicamente del 50%, lo cual coloca en riesgo eventualmente a estos niños, aunque hayan recibido la vacuna, a que padezcan enfermedades potencialmente mortales. Entonces, los niños tenían menos inmunogenicidad frente a prácticamente todas las vacunas. Por otro lado, existen estudios en adultos. Los adultos también reciben vacunación, por ejemplo la vacuna contra la hepatitis B, y acá este es un estudio que justamente mide niveles de anticuerpos cuando se da paracetamol.
Basado en el estudio anterior de Prímula, este otro estudio buscó ver qué pasaba bajo las mismas circunstancias en adultos que eran vacunados. Entonces, como muestra esta tabla, se les administró paracetamol en forma profiláctica o en forma terapéutica, o sea, en forma preventiva, ya sin fiebre, o en forma terapéutica a consecuencia de la fiebre. Se cree a partir de este estudio que la falta de reclutamiento de las APC son células presentadoras del antígeno que tienen un rol importantísimo en la generación de la respuesta inmunológica. Entonces se cree que hay un menor reclutamiento de células presentadoras de antígeno y por ende existe eventualmente menor formación de anticuerpos. Como podemos ver en este esquema, las células presentadoras de antígeno intervienen principalmente en lo que es presentar el antígeno a los linfocitos T helper, como figura ahí en el dibujito. Y al tener menor presentación de antígeno, las citoquinas eventualmente serán de menor formación, y las citoquinas deberían de intervenir en la proliferación clonal de linfocitos, ya sea linfocitos T o linfocitos B, o inclusive la proliferación de las células natural killer. Bueno, este es un estudio para contrastar lo que estábamos diciendo, un estudio más nuevo, pero que expresa lo siguiente: no se encuentran evidencias de que el paracetamol, tanto profiláctico como terapéutico, tenga un impacto en la respuesta inmunológica a la vacuna pentavalente, que es la vacuna que colocamos habitualmente a los 2, 4, 6 meses, o hexavalente más actualmente, ¿no? Sin embargo, fíjense que este artículo luego es analizado por revisores, tiene que ver con la metodología científica actual, y bueno, las limitaciones metodológicas de este estudio no permiten realizar ningún cambio en la práctica actual. ¿Cuál es la práctica actual? Desaconsejar la administración profiláctica de paracetamol en la vacunación infantil. Entonces, en estos minutos, en apretada síntesis, lo que hicimos es mostrar que es preferible manejar al niño con baños con agua templada en esas primeras 24 horas, no dar paracetamol en forma profiláctica, hacer entender esto a los papás, a los abuelos, a todo el contexto familiar, para que no existan muchas tensiones. El niño puede tener fiebre más allá de las 24 horas, eso sí, hay que hacer valorar nuevamente al niño, puesto que la fiebre por vacunas no suele durar mucho más de 24 horas. En pocas palabras, tratemos de no usar paracetamol profiláctico y nuestros niños tendrán realmente una respuesta inmunogénica adecuada a la vacunación.